Por el coso maestrante, esta es la obra que hoy traemos a nuestro programa, un libro que ha sido escrito por un castiblanqueño conocido por todos como José L., el hijo del boticario Zacarías, y que hoy vamos a tratar en nuestro programa, un libro dedicado a todos los aficionados a lo que es el tema taurino y que también tiene entre sí muchas anécdotas y rincones relacionados con Sevilla. Hoy hablamos por el coso maestrante. Como ya hemos avanzado, este programa lo dedicamos a conocer a otro artista, podríamos definirlo así, de nuestro pueblo, José Manuel León. Quizás lo conozcan ustedes más si hablamos de El Niño de Zacarías o José L. el Boticario. Aquí lo tenemos que en este día, pues bueno, ha apartado un poquito de su tiempo porque, aunque José L. ya está jubilado, nos comentaba que bueno, tiene ahora más que hacer y obligaciones que inclusive cuando se dedicaba plenamente a trabajar. El hecho de que hoy esté aquí es porque queremos traeros a todos nuestros vecinos y vecinas el trabajo, aquí lo tengo, que él ha publicado y que fue presentado hace algunas semanas en el Teatro Municipal, al que asistieron numerosos amigos, vecinos, familiares y que contó con la presencia también, pues bueno, de las autoridades municipales, Gabriel González, y también vino algún que otro amigo que se encargó de ponerle la música al encuentro, ¿no? Así es. José, le doy las gracias de antemano antes de comenzar la entrevista porque hoy estés aquí, quieras compartir tu obra y sobre todo por darla a conocer. El objetivo de este programa es, pues bueno, también rendir el lugar que ocupan esos castiblanqueños que, quieran o no, soy unos valientes porque hoy en día no es fácil publicar un libro y enfrentarse, pues bueno, a las críticas de una vez que está en el mercado. Cada uno es libre de opinar sobre lo que lee, lo que ve en cualquiera de las artes, de las disciplinas artísticas. Por el coso maestrante, ¿qué obra es la que nos presenta, José L.? Mira, es un poemario. A mí me gusta mucho escribir, pero sobre todo la poesía. A mí me gusta mucho la poesía. Esto es un poemario que tiene 17 poemas poéticos y además lleva también 3 artículos, diríamos, en prosa. Y trato de inculcar, sobre todo a la juventud, la afición taurina. Trato de defender la fiesta nacional española y trato de propagar que los toros es arte, sin lugar a dudas. Entonces, por eso, como a mí el arte me gusta tanto, por eso estoy hoy aquí tan contento, porque con una niña así se está en la gloria. Muchas gracias. No hay de qué, es la verdad. Como podemos leer en el prólogo, decía la persona encargada de escribirlo que eres un amante de las tradiciones, de la cultura española, de la belleza que tenemos en nuestra Sevilla, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir en una ciudad como Sevilla. Mira, Sevilla es una ciudad única del mundo. Sevilla tiene el casco histórico más grande de toda Europa, es el de Sevilla. Este año pasado, el año anterior al verano, tuve yo que ir por unas circunstancias a una calle que hacía años que yo no pasaba por ella. Yo la conocía de antes, pero tú sabes que Sevilla hoy día es muy grande, se encierra uno un poco más quizás en su zona y se sale poco por otras partes. Y tuve que ir buscando una galería de arte a la calle Guzmán el Bueno. Cuando yo entré en esa calle, que ya no me acordaba de cómo era, me quedé acojonado. Digo, bueno, esto es arte puro, ¿eh? Desde un extremo. Esa calle empieza con la Casa de los Pinelos a la espalda y de frente la parroquia de Santa Cruz. Y las casas que hay a la derecha y a la izquierda, la que no es un palacio es tan parecido
con una historia y con una grandeza y con una belleza en cada edificio, que eso es muy difícil encontrarlo en otro sitio que no sea Sevilla. Es verdad que, bueno, cuando alguien se enfrenta a un libro, a una obra artística, en cierto modo conoce al autor, porque, bueno, aquí se recogen las vivencias de cada persona, lo que le gusta, sus aficiones, como es el caso. Pero bueno, para quien no te conozca, sobre todo yo creo que los más jóvenes, tenemos que remontarnos un poquito para que te conozcamos un poco más de cerca. Y bueno, los más mayores sí saben que eras hijo de Zacarías, pero bueno, a ver, cuéntanos un poco cuál es tu relación, porque tú eres castiblanqueño. Mira, hoy estamos día 20. Antes de ayer, día 18, se cumplió 71 años que mi familia llegamos a Castiblanco. Yo nací en Villaverde del Río, que está aquí cerca. Mi padre era de allí, de Villaverde. Mi padre no había terminado la carrera de farmacia porque la guerra le cogió en el medio, y después de casado ya es cuando acabó la carrera. La hizo íntegra en Madrid, a excepción de una asignatura que le quedaba, que es la que terminó después de casado, y la terminó en Granada porque era lo más próximo ya a estar aquí. Entonces Sevilla no tenía facultad de farmacia. Y una vez terminó la carrera, el farmacéutico que había aquí en Castiblanco, un tal don José Falcón Yuste, había fallecido, y mi padre entonces pues se interesó por la farmacia esta. Que José no era una farmacia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O era botica? Era farmacia. Tal cual. Tal cual. Lo que pasa es que mi padre y todos los farmacéuticos de esa época empleaban siempre el término botica. Y mi padre nunca dijo su farmacia, siempre dijo su botica. Y si a él le preguntaban, no dijo nunca que era farmacéutico, siempre dijo que era boticario. ¿Qué diferencia era? No, dos palabras completamente con el mismo significado, que una era la más tradicional y otra fue la que luego se fue implantando con los años, y ahora mismo pues prácticamente nadie dice que es boticario, siempre dice que es farmacéutico, y llevan toda la razón del mundo. Pero en aquella época era al revés, y mi padre siempre dijo que era boticario. Y entonces, pues mi padre, esa farmacia, este señor mayor que había fallecido, don José Falcón Yuste, tenía una sobrina que ha fallecido ya, pero hace poco. Lo que pasa es que vosotros ya sois tan jóvenes que tampoco habéis conocido a Natalia, una mujer estupenda, magnífica, y fue la que heredó la farmacia de su tía. Ella no tenía la carrera, entonces pues la puso en venta, y mi padre firmó con ella el contrato el día 5 de agosto del año 47, 1947. Nosotros seguimos durante unos meses en Villaverde, un mes y pico, y mi padre iba y venía, puesto que Natalia, que sabía llevar la farmacia al pie de la letra, y más en aquella época que una farmacia no tenía el movimiento que luego tuvo con la Seguridad Social, ¿no? Entonces pues mi padre iba y venía a Villaverde y Natalia se quedaba al frente de la farmacia. Y ya el día 18 de septiembre, que habían terminado las fiestas de Villaverde, es cuando ya hicimos el traslado de la familia entera a Castiblanco. Bueno, qué memoria, qué fecha. ¿Dónde estaba esa farmacia? Pues la farmacia estaba, ¿cómo te lo explico yo? El callejón de la Bolera, que es como se le conoce así en el pueblo. Pues frente al callejón no está la droguería de Benita, Sí. pues 3 casas más abajo. José, allí fueron tus años, tu niñez, pasaste, me imagino, años de niñez, adolescencia. Claro. ¿Cómo recuerdas el movimiento de aquel Castiblanco? Hombre, verás, el movimiento de aquel Castiblanco, que era simpaticísimo y que era de los más familiares del mundo, no se parece en nada al de ahora actualmente, ¿no? Es lógico, todas las cosas evolucionan, gracias a Dios, y las cosas cambian. Pero que yo pasé unos años felices con aquella época, eso es indiscutible. ¿Y el castiblanqueño de la época? Sería muy particular, ¿no? ¿O ha cambiado mucho al de hoy? Pero el castiblanqueño de la época era... Hay que ponerse en la mentalidad de la época, ¿no? Y siempre ha sido, Castiblanco siempre ha sido un pueblo de lo más acogedor,
para el forastero, y de lo más animosos unos con otros era aquella vecindad de pedirle a fulano que vivía al lado lo que te hacía falta en el momento, y lo encontraba siempre y siempre estaban dispuestos a darte lo que fueras buscando. José, le vas creciendo, o Y residís todos aquí, o volvéis castiblanqueños porque formas parte del pueblo. De hecho, después casi todo el mundo que hablamos de José le relacionamos con la romería de Escardiel, Por una supuesto. fiesta. Por cierto, mira, yo vengo hoy, como tú sabes y como tú has querido, a hablar del libro, pero yo encuentro que cualquier momento es el mejor para hablar de la Virgen de Escardiel. Yo no es que vaya ahora aquí a hacer un panegírico ni de la Virgen ni de la romería, pero sí quiero hacer una justicia de que la Junta de Gobierno actual, con una idea fantástica, va rindiendo homenaje todos los años a gente de los que hemos pasado por la hermandad. Este año nos ha tocado a los que reorganizamos aquella hermandad que se dice siempre que en el año 66, bueno, en el año 66 es cuando ya Palacio Arzobispal nos aprueba las nuevas reglas, pero para llegar a ese extremo hay que comprender que estaríamos unos cuantos años antes trabajando en el tema. Y este año se le ha dado las gracias a todo aquel equipo que me acompañó en aquella época, que yo fui buscando. Cuando a mí se me ocurrió aquel deseo, bueno, se me ocurrió de la siguiente forma. Yo desde que llegué a Castiblanco, la devoción mía fuerte siempre ha sido la Virgen de Escardiel por encima de cualquier otra. Pero hubo un día señalado que yo estaba en casa del párroco que entonces había aquí, que se llamaba don Antonio Jiménez Venegas. Siempre tuve una amistad con él de lo más entrañable, y un día estábamos allí en la camilla y él ya tenía el nombramiento para irse a otro sitio. Era el mes de julio, y las señoras que entonces llevaban a la Virgen de Escardiel, la Virgen de Escardiel había tenido su hermandad como Dios manda, pero bueno, por unas cuestiones que no vamos ahora a estudiar, ni vamos a criticar, ni vamos a exaltar, la vamos a dejar aparte. A última hora terminó siendo una asociación de mujeres que era la que se encargaban de seguir llevando la romería de la Virgen y las fiestas a la Virgen, la romería, lo que menos. Entonces, una de estas señoras aparece a decirle al párroco que ella ya no tiene tiempo y que desde esos momentos dejaba la hermandad. El párroco se quedó un poco así en suspenso, y cuando esta señora se fue, él tenía el problema gordo que se le venía encima, era que él se iba de Castiblanco, que venía un sacerdote nuevo que no conocía el pueblo para nada, que la Virgen de Escardiel, con su fiesta del 15 de agosto, que ha sido el día de la Virgen de Escardiel y seguirá haciéndolo siempre, el día más grande que la Iglesia tiene dedicado a la Virgen es cuando Castiblanco se lo dedicó a su Virgen de Escardiel. Bien, entonces se encuentra con el problema de que qué hacía, y salgo yo muy serio y digo, don Antonio, usted me deja a mí que yo me haga cargo de la hermandad. El hombre vio el cielo abierto porque le quitaba un problema enorme, dice, bueno, sí. Entonces yo, para empezar a reorganizar la hermandad, me acordé de lo que yo sabía, de lo que me habían contado, de lo que, en fin, y pensé primeramente en el barrio del Puente, que siempre ha tenido fama de ser el más escardielero de todo Castiblanco. Yo creo que esa fama se basaba más que nada en que en el Puente había vivido un señor que se llamaba, o le llamaban, el Gordo La Rosa, que era el abuelo de los actuales gordos. Y ese hombre había sido hermano mayor durante mucho tiempo y vivía allí en el Puente, lo que hizo que se enraizara quizás la devoción más en aquella zona. Aparte de que era una tradición desde la desamortización de Mendizábal, de que la Virgen cuando venía al pueblo se quedara en la huerta de allá abajo del puente, donde se vestía ya con más pompa y más cosas para que entrara en el pueblo, ¿no? Bien, entonces yo
me basé en eso, y también encontré el apoyo en la gente del puente. Después pensé en Enrique Falcón, que por el simple hecho de que su hija se llamara Escardiel, que fue la primera en aquella época, yo ya contaba con una devoción que ese hombre tenía. Se entregó también a la causa, ¿no? Después empecé a buscar a más gente, todo apoyándome en cosas que yo había escuchado o de ellos o de su familia en relación con la Virgen de Escardiel. Pero los dos brazos míos, los dos derechos, porque si digo que uno es el derecho y el otro es el izquierdo, parece que uno hizo más que el otro. No, en los dos que yo me fundé y tuve siempre el apoyo que yo esperaba y que necesitaba, fueron el Narciso Falcón, que sí se ha recordado este año en el homenaje ese, aunque ya falta. Ese Narciso era el incondicional. Para cualquier tema, aguantaba hasta el genio mío, que ya hay que tener ganas de aguantarlo. Y el otro, que ese es el que me duele que no se haya recordado este año, el otro era Francisco Romero Viera, que a lo mejor por los apellidos se conoce menos, pero si digo Paco el Cojo, le va a conocer todo Castiblanco. Paco el Cojo fue el apoyo fundamental, sobre todo en la parte de secretaría de la hermandad. A cualquier hora, en cualquier momento. Además era en aquella época que la cultura no era muy extensa entre los castiblanqueños. Paco tenía una cultura, no digo yo ni de academia ni de universidades, no, pero cultura de las 4 cosas que hacían falta en aquella época para hacer culto, y yo contaba con Paco para todo. Entonces yo quiero que estos momentos sean ese homenaje a Paco, que por circunstancias, no de mala fe ni muchísimo menos, por circunstancias se ha quedado olvidado en este año que se ha homenajeado a los que reorganizamos la hermandad en aquella época. Bueno, pues ahí queda dicho, nunca es tarde, si la dicha es buena, así que nada, vamos aprendiendo muchísimo más, porque bueno, nos hemos saltado un paso, porque íbamos a coger desde cuando viniste aquí, llegaste al pueblo, y después tu relación con la hermandad de Escardiel, pero bueno, ya queda dicho, así que ya nos hemos informado. Lo he contado ya entero. Llegáis aquí, pero bueno, tú sales, porque aunque tengamos este libro, por el coso maestrante, José Le no fue desde niño un aficionado a las letras, en el sentido que lo que fue tu carrera profesional no la encaminaste al mundo de las letras, todo lo contrario, a la ciencia. ¿Hasta qué edad estuviste aquí en Castiblanco? ¿Hasta cuando ya te mandan tus padres a Sevilla a estudiar? Bueno, en aquella época, cuando me mandaron al colegio interno, pues yo no tenía cumplido los 10 años, porque yo cumplo años el mes de diciembre. Entonces, en aquella época, el curso escolar empezaba siempre en octubre, el 3 de octubre. Y el 3 de octubre me mandan a los escolapios, donde mi padre ya estudió en su época el bachiller. Y si estamos hablando que fue el 3 de octubre, pues yo no tenía los 5 años, perdón, los 10 años cumplidos, porque los cumplía en diciembre, el día 8. Porque eso sí, yo nací el día 8 de diciembre, el día de la Virgen. Por algo será. Hay gente que nace en el día de los muertos, el día de los inocentes. No, mire usted, yo nací el día de la Virgen, el 8 de diciembre. Van pasando los años, haces tus estudios, dilo tú, realizas tus estudios de náutica. Que consta una cosa, que yo los estudios de náutica no los terminé. Yo tuve varios cursos estudiando náutica. Cuando yo ya me fui haciendo cargo, uno de los fallos míos que yo tuve en los estudios de náutica, influyeron mucho en no terminarlo, es que yo he sido siempre nefasto para los idiomas, y había que saber inglés. En el bachiller estudié francés. Bueno, pues tú me preguntas mi hora francés como si no lo hubiera oído en mi puñetera vida. En la carrera estudié inglés, aprobé el primer curso de inglés, bueno, no lo voy a contar ahora, porque Dios quiso, y el segundo ya no lo aprobé. Entonces, si a eso le sumo yo, que yo después en la mili estuve en Marina, porque para estar matriculado en náutica era obligatorio pertenecer a la caja de recluta de Marina. Luego, cuando me tocó la mili, la hice en Marina, y supe lo que fue estar embarcado. Pues ya
se unieron las dos cosas y yo dije que aquello no era lo mío. A pesar de ello, bueno, empiezas a residir en Sevilla, en el hecho de que estás estudiando allí, sin embargo, decides volver otra vez a Castiblanco a trabajar con tu padre, ¿no? En la farmacia. Me decías que era el que llevaba un poco el cotarro cuando llegaban las mujeres a yo era comprar, el que estaba de frente al público, y me lo pasaba de más bomba, porque a mí siempre me ha gustado mucho el contacto con la gente, ¿no? Y la verdad que es que aquello era un número, la que llegaba con un olor a pan caliente en el cesto que venía de la panadería, que aquello era glorioso. Y había algunas, como aquello era un poco el consultorio de la señorita Pepi, había algunas que me preguntaban que qué hacían de comer ese día. Y tú mismo dabas la receta, ¿no? Yo le decía, pues mira qué tiene. Me acuerdo un día que entra una quejándose de que no sabía qué poner de comer aquel día. Y las otras que estaban allí, dice, ¿qué tienes en tu casa? Dice, tengo arroz con leche. Y dice, pues cántale una saeta. ¿No? En fin, ese chuleillo que había allí en el despacho de la farmacia, eso era una cosa de los Quinteros. Así fuiste viviendo tus años de juventud, Claro. Finalizaste, bueno, no llegaste a completar tus estudios, pero lo que fue la formación la hiciste en Sevilla, te trasladas aquí a Castiblanco, ayudas a tu padre en lo que era la farmacia, la botica de aquel entonces, y me imagino que continúas con tu tradición hacia la Virgen de Escardiel. Mira, la Virgen de Escardiel, incluso, es que hay que reírse, porque incluso los años que estaba yo en la mili de aquella época eran 21 meses, y el último año estuve el año entero en Madrid, en una dependencia que tenía en la Marina, en la calle Arturo Soria, dependiente del Ministerio, y desde allí organicé yo la Escardiel de aquel año, con cartas, con conferencias, con todo. Después me dieron permiso porque había un señor de aquí de Castiblanco que era, que estaba en la Armada de profesión, un señor estupendo, Manolo Bravo, que ese hombre pues se encargó, sabía la historia de Escardiel conmigo y con Escardiel, total. El hombre se empeñó y me dieron 3 o 4 días de permiso para venir a la fiesta, pero claro, la fiesta se acabó y yo me fui otra vez a la mili y aquí dejé la mitad de las cosas sin pagar. Por mi casa aparecía hasta tal punto que en mi casa me han aguantado a mí con eso lo que no aguantan otros padres. De todo, de todo. Y ya llega mi madre, la pobre, pagando a todo el que iba, al de la música, al otro, si mi madre ya no podía más, a mi abuelo, que vivía entonces, también echaba un cable, y ya estaba hasta el gorro, y llega un señor que había sido tocador de guitarra profesional, acompañaba en los discos a la niña Antequera, se llamaba de mote artístico Peana, Antonio Peana. Antonio Peana era un señor de lo más educado del mundo y muy prudente, tenía aquí una casa en Castiblanco y se venía a pasar los veranos y fue siempre muy devoto de la Virgen de Escardiel, y se presenta un día allí en la farmacia y le dice a mi madre, señora, ¿y su hijo? Dice mi madre, mi hijo está en Madrid en la mili. Ay, mire usted que le traigo aquí unas letras. Dice mi madre, yo ya no pago más letras a nadie. Se queda el hombre muy corto y dice, mire usted, son unas letras de sevillana que yo le he hecho a la Virgen, ¿no? Bueno, los antecedentes yo creo que hacían mella, ¿no? Eso, de verdad, le pongo a contar cosas, Anécdotas. unas simpáticas como esa, y otras menos simpáticas. Yo me acuerdo de un cura que había aquí, estuvo aquí varios años de sacerdote. El hombre no era muy lanzado para empresas un poco así, y era verdad que necesitaba la parroquia una reparación. Entonces el hombre no tuvo otros pensamientos que querer vender el manto celeste de la Virgen, y claro, chocó en piedra. Mire usted, este manto no se vende ni muerto. Es que el manto de la parroquia, mire usted, el manto será de quien sea. El manto está guardado en mi casa y para llevarte usted el manto tiene usted que pasar por el cadáver de todos los boticarios. El hombre ya me dejó por imposible y el manto se salvó y está aquí en Castiblanco gracias a eso. Manuel, José, perdón,
¿De dónde viene esa devoción por la Virgen de Escalier? Era de Villaverde. Sí, pero bueno, yo muchas veces digo que de qué venía el cariño que yo le tenía a mi mujer. Un flechazo, ¿no? Por lo mismo hecho. En Castiblanco hay unas devociones magníficas, estupendas, y sin embargo a mí la que me tocó y me pegó el pellizco pues fue la Chiquirita, y es la que siempre pienso y la que pensaré siempre, porque es mi devoción interna. Tú ves, mira, yo tengo a la Virgen de Agua Santa de Villaverde, tengo un cariño de lo más grande que se pueda tener, entre otras cosas porque pienso que era la devoción de mi padre. Este año me han dado allí en Villaverde el cuadro de los 75 años de hermano. No porque yo tenga más, lo que pasa es que yo nacía y nos apuntaba mi padre a todo el mismo día. No, vamos, no se vayan a pensar nadie cuando este tiene 75 de hermanos que tiene 80. No, mire usted, tengo 75 justo. Me dieron un cuadro que además es muy bonito, es una cerámica, es muy bonita. Y después mi prima, la que vive allí en Villaverde, me dice, primo, esta noche nos vamos a tomar una copa ahí en el Nino. El Nino es un restaurante que hay en Villaverde muy bueno. Digo, bueno, prima, es lo que tú digas. Y cuando llegué al Nino había una cena con 40 personas que eran todos de mi edad, ellas y ellos, conocidos míos, amigos míos de siempre, y se reunieron para darme este homenaje por los 75 años en la hermandad. Entonces, esa devoción no me la va a borrar a mí nadie. Después en Sevilla, yo siempre he sido muy capillita. He procurado, cuando llegué de aquí de Castiblanco, he procurado conocer todas las cofradías. Y un día me lancé a cruzar el puente, que entonces Triana, tú ves que estaba donde mismo está ahora, pues entonces Triana se veía como más allá. Como si fuera la Jarafe, ¿no? Eso. Y yo me decidí y crucé el puente para conocer la Esperanza, que estaba entonces en San Jacinto. La Esperanza me encantó, pero también digo otra cosa, lo mismo que te digo que la Esperanza me encantó, el pellizco a mí me lo dio el Cien Pecados de Rocío de Triana. Y me hice muy rociero. He estado 10 años de Junta de Gobierno en la Hermandad de Rocío. Ya hace 4 o 5 años me dieron también el recuerdo de los 50 años de hermano. Y de la Esperanza me hice también hermano. También estuve en una Junta de Gobierno y ahora, actualmente, por una circunstancia desgraciada, he vuelto a entrar de mayordomo para suplir a un señor que falleció el domingo de Ramos último, que era el mayordomo que había. Y yo me río muchas veces y digo, a mí me ha pasado como el chiste que cuentan de los 5.000 que iban en manifestación pidiendo trabajo, ¿no? Y llamaron a uno y dijo el hombre, dice, entre los 5.000 y me ha tocado a mí, ¿no? Por eso digo yo, entre los 13.300 hermanos que hay ahora mismo en la Hermandad de la Esperanza, me ha tocado a mí, pero bueno, estoy muy contento, estoy orgulloso. Este año vamos a disfrutar mucho porque va a tener la Virgen 2 salidas extraordinarias y ya está. Pero ese sentimiento escarrielero no se va. No, nunca, jamás en la vida. Te hemos visto en la romería este año, te hemos entrevistado, pero bueno, vamos a seguir adelante con el libro porque nos desviamos y al final no hablamos de él. Bueno, comienzas a realizar tus estudios, vuelves otra vez a Castiblanco y sin embargo pues llega el momento en el que, si estoy yo hablando de todo esto, para que conozcan un poco la vida de José L, que en ningún momento estuvo relacionado con las letras y sin embargo, pues ahora ha decidido publicar ese libro, que ya lo vamos a comprometer después a ver si hay otros libros en los que se hable de Castiblanco próximamente. Lo va a ver, estuviera bueno que no. José L, no sé por qué, después vuelves a Sevilla. Estás aquí trabajando con tu padre en la botica, en esa farmacia, y llega el momento en que, bueno, tu vida profesional cambia de ubicación, ¿no? Sí, cuando mi padre vende la farmacia, a nuestro buen amigo Avelino, que en paz descanse, que seguro que está descansando en paz, pues ya nos fuimos de aquí, dejamos la farmacia. Entonces cuando yo empecé me salió esta oportunidad en el mundo de las gafas, o sea, de la óptica, y ahí entro y ahí he estado 26 años trabajando en el tema ese.
26 años hasta que me he jubilado ya del todo. Exacto. Bueno, te recorres Andalucía De punta a punta. de este a oeste, de norte a sur. Y bueno, ¿dónde queda esa afición por la literatura? A ver, cuéntame. Esa afición queda aparcada, esperando un momento. ¿Tú te habías atrevido alguna vez en aquellos años, durante toda tu juventud, los años de trabajo, a coger, como se decía, una pluma y ponerte a escribir? Sí, sí. No, verás, ya te digo que yo he sido una agonía en el trabajo. Yo era el clásico que si yo en Córdoba acababa un día con el último cliente a las 10 de la noche, porque había clientes que, y lo comprendo, ¿no?, que les gustaban trabajar cuando ya habían cerrado ellos su tienda al público, porque así estábamos tranquilos, no nos interrumpían. Entonces, si el comercio se cerraba a las 8, pues a lo mejor yo acababa de trabajar con ese cliente a las 10 de la noche, ¿no? Y ya no tenía yo más clientes en Córdoba. Vamos, te pongo Córdoba por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces yo cogía el coche y me iba a dormir a Lucena para el día siguiente amanecer en Lucena y coger, vamos, a los clientes ¿De primera hora? desde primera horita, ¿no? Entonces tenía poco trabajo y era por lo que yo no lo tocaba mucho, pero había veces, sin embargo, que en el hotel por la noche, que había terminado antes, que me quedaba tiempo, que tal y que cual, cogía y me ponía a escribir y lo iba guardando, lo iba almacenando. ¿A qué escribías normalmente? He escrito mucho al tema de las devociones populares, al tema de las cofradías. He escrito mucho de los toros, siempre he escrito porque ha sido otro de los temas míos. He escrito, ¿qué te digo yo? He escrito, yo qué sé, de cosas de Castiblanco, de todo lo que se me iba ocurriendo, pero siempre dentro de los temas que a mí me decían algo, y que yo lo sentía por dentro, porque yo no me voy a poner a escribir nunca de una cosa que yo no la sienta por dentro. José, poemas que, bueno, no sé si vieron en algún momento a la luz o simplemente escribías por desahogarte con el papel y después guardabas. Bueno, verás, hay otro tema que yo sí lo he practicado mucho y lo he practicado también por la Virgen de Jardier, y te voy a contar cuál es. Yo me acuerdo un año que estábamos preparando, Paco el Cojo, Narciso, Enrique, yo, estábamos preparando las fiestas de la Virgen, pero oye, se nos pasó en la época adecuada, porque eso hay que hacerlo con un tiempo previo, se nos pasó el tema de haber buscado un pregonero este año. Y entonces me dicen, bueno, pues que no haya pregón. Digo, no, si hay pregón, pero chiquillos, digo, no, es que lo voy a dar yo. ¿Que tú vas a dar pregón? Digo, sí. Y lo di. En el cine Cervantes, lo di el pregón. En aquella época, los dos locales así que más público cabían en Castiblanco, el aforo era lo más grande entonces, era el cine Cervantes y el cine Español. Los dos siempre se han portado, los dueños o los empresarios, formidablemente con la Hermandad de la Virgen. Yo le pedía todos los años a los dos un día que lo dejaran de beneficio para la Hermandad. Nunca se me negaron ninguno de los dos. Entonces el de cine Cervantes, el dueño o el empresario principal era Eduardo Velázquez, que fue también alcalde de Castiblanco. Entonces pues se le pidió aquel año el local, el de verano, para hacer el pregón, y lo di yo. Oye, no me salió del todo mal, le gustó a la gente, quizá le gustara a otro, no porque fuera mejor que otros, no, vamos a decir las cosas como son, sino porque cuando tú buscas un pregonero de fuera, que el hombre es un poeta como la copa de un pino, que el hombre es un literato acojonante, pero que no tiene vivencias de Castiblanco, o a la gente de Castiblanco no le puede llegar nunca, como yo en el caso aquel, que no era ni un poeta, ni era un escritor, ni era nada, pero vivencia de Castiblanco sí tenía, gracias a Dios, mucha, ¿no? Entonces pues gustó. Y aquello pues dio lugar a que yo me fuera animando, y entonces una de las cosas que más escribía yo en los hoteles por la noche eran los pregones que tenía encargados. Que tengo un montón de pregones.
Bueno, hace poco, esto ya es una anécdota, hace poco ha muerto un amigo mío, un gran poeta, el que escribe aquí en el libro, esta semblanza que viene en el libro por detrás, me la escribe él. Manolo Lozano Hernández ha muerto ahora unos meses, y Manolo Lozano, eso no se lo puede creer nadie, Manolo Lozano rebasó los 1000 pregones. Yo no es que vaya a rebasar en los 1000 pregones, ni muchísimo menos, pero yo puedo tener ya unos 40 o cosas así. No. Y lo que sí digo siempre, con orgullo y con satisfacción, que yo tengo pocos clientes, diríamos, pero seguros, porque es muy raro el pregón que yo haya dado donde no he repetido. El pregón del Rocío en la Hermandad de Madrid, 3 veces. El pregón de Semana Santa en Espartina, 2 veces. El pregón de la Virgen de Agua Santa en Villaverde, 2 veces. En fin, ahora mismo no me acuerdo así de más, pero bueno, el pregón del Rocío en la línea de la Concepción fue solamente una vez, pero sin embargo sí repetí en la línea el pregón del Costalero. Por algo sería. Por eso digo que aunque tengo pocos clientes son fijos, no se me escapa ninguno. Un debut, como no podía ser de otro modo, a su Virgen de Escardiel. José Le, si por algo te has caracterizado es por poner en alta, en valor, esa raíz, esos sentimientos, lo que forma parte de nuestra cultura y que muchas veces nosotros mismos desprestigiamos, no les damos el valor que se merece. ¿Cómo llega el hecho de publicar por el Coso Maestrante? Bueno, por el Coso Maestrante... Porque quiero entender que ya estaba jubilado, ¿no? Siempre, claro, por supuesto. El Coso, yo empecé a escribirlo, hará 3 años ahora. Tardé 1 año y pico, casi 2 años en terminarlo, y después tardé mucho más en decidirme a publicarlo. Me daba miedo, me daba corte. Y un día me acordé de un amigo mío, de Ignacio Sánchez Ibargüen, que Ignacio Sánchez Ibargüen, la amistad mía con él viene de que él fue hermano mayor de Rocío de Triana y yo estuve en su junta de gobierno. Y me acuerdo que aquella junta se fraguó Ignacio Sánchez Ibargüen, Pedro Bau, que en paz descanse, y yo, los 3 juntitos, en la venta, ¿cómo se llama esa venta que está en La Palmera? ¿En la botella o el botellín? Es un kiosco. Bueno, pues allí en la terraza en verano se fragó la junta de Ignacio. Entonces yo hice con él una amistad que gracias a Dios se mantiene. Y un día, hablando con él del libro, dice: José, si te decides a publicarlo, te presento yo, coño Ignacio. Y con eso únicamente ya me dio el empujón para hacerlo. Lo presenté en la maestranza, me lo presentó él. La maestranza, que fue una presentación que no olvidaré nunca, porque yo no me hice nunca la idea de que yo iba a poder presentar el libro en el salón de carteles de la maestranza. Entonces él, que su nieto es uno de los principales en la asociación de garrochistas, aquel año le daban allí un homenaje a los Buendía. Y entonces Ignacio metió la presentación del libro en ese acto. Y disfruté, como aquí en Castilla-Blanco se dice siempre, como un guarro en un charco. Por lo mismo disfruté yo aquella tarde. Un orgullo, sin duda, fue en el 2017. Y, ¿no? En el 18. En el 18 ha sido principio, y hace una semana, nada más inaugurar el mes de septiembre, antes de que llegara esos días grandes para José, como son los de la romería, también le tocó el turno al teatro. ¿Por qué traerlo aquí a Castilla-Blanco? Pues mira, aquel día de la maestranza fueron 3 íntimos amigos míos, con las mujeres, y uno de ellos, que es de Cantillana, es muy gracioso, es muy chapalante, también escribe muy bien poesía, le gusta mucho una actuación. Él fue regoneador, y entonces se viene para mí cuando acabó el acto y me dice un poco exagerado: José, lo más grande que yo he visto en la maestranza. No escuchó nunca
una ovación más grande que la tuya. Claro, me quedé un poco así mirándole y digo, mira, José, escúchame, en la maestranza ha toreado Juan Belmonte y Gonzalito Gallo, ha toreado a Ruza y Manolete, han toreado don Antonio Ordóñez y don Francisco Romero López. Y vamos, no me vayas a decir que no han tenido esa gente ovaciones más grandes que la mía. ¡Ah, no! ¡Tú has buscado la maestranza! Bueno, vale. Al día siguiente me llama José por teléfono. José, ¿dónde estás? Digo, aquí en mi casa. Mira, voy para allá para Los Remedios, te espero en este barrio, ¿vale? Es que te he escrito unos versos muy bonitos a ti. Muy bien. Voy para allá, me lee los versos y la verdad que es que José tiene mucho arte, lo mismo para la métrica que para la rima, y me había hecho unos versos muy bonitos y a mí, oye, emocionado de que me dijera aquellas cosas que me estaba diciendo en los versos. Bueno, al día siguiente me vuelve a llamar. Mira, José, los versos los he retocado. Digo, ¿pero por qué, José? Dice, porque lo he metido en fa. Yo no lo he metido en fa, ¿eso qué es? ¿Tú no tocas la guitarra? Digo, yo no. Pues tu hermano Antonio sí la toca, digo, y muy bien, pero yo no. Que te lo he metido para cantarlo en sevillana. Digo, muy bien, José. Bueno, pues yo tengo un íntimo amigo que es el gerente de una librería nueva que está abierto en Sevilla, en la Puerto Osario, en la parte antigua de la Puerto Osario, en la plazoleta donde concurre la calle Mataca y el Muro de los Navarros y eso. Y este es muy amigo mío y me dice, José, ¿por qué no presentas también el libro en la librería mía? Y me acordé, digo, vamos a ver, ¿a cómo? Si yo presento el libro en la librería tuya, puede venir un amigo mío a cantar una sevillana que me ha hecho. Y hombre, por supuesto. Total, que vino José, cantó, echamos una tarde magnífica. José a las 12:30 de la noche estaba cantando sevillana en la Vida del Pato. Echamos una tarde estupenda y de ahí aquello salió mucho en las redes sociales porque había un periodista de aquí de Castiblanco y lo publicó mucho en las redes sociales y llegó hasta aquí. Y entonces pues se pensó que por qué no lo publicaba aquí también en el teatro, y por mí encantado, por dos cosas. Primero porque me gusta presentar mi libro y segundo porque era en Castiblanco, que es mi pueblo, ¿eh? Y me lo pasé estupendamente. También vino José a cantar y echamos también un rato de lo más simpático. José, ¿por qué por el coso maestrante? Hombre, porque mira, ahí hablo, hay poemas. Lo primero, que no es poema, es un epígrafe que habla del salto litúrgico, diríamos, que da Sevilla, de la penitencia de Semana Santa a la alegría de la resurrección en el coso maestrante, porque en Sevilla las fiestas grandes se han celebrado siempre con toros, como ha pasado en toda España. No había en España antes fiesta que se considerara de categoría sin corrida taurina. Entonces, pues empiezo ahí, que cuando la soledad de San Lorenzo se recoge, que es la última en pasar por la carrera, se recoge, ya Sevilla solo sueña en los clarines de la maestranza. Yo me acuerdo una anécdota cuando la Hermandad de la Resurrección empezó a querer salir a la calle, era un proyecto, y le preguntaron a un señor que estaba tomándose una copa en el Rinconcillo. ¿Se conocéis el bar ese, no? El Rinconcillo. Estaba allí y se le acercaron y le preguntaron, vamos a ver, ¿qué opina usted de la resurrección? Y dijo aquel hombre muy serio y dice, en Sevilla se murió el Señor y que en paz descanse. Porque en Sevilla no había tradición de celebrar la resurrección, nada más que en Pronto Taurino, ¿no? Ahora la resurrección sale, gracias a Dios, y es una cofradía que da gloria a verla, pero hace pocos años, ¿no? Entonces, después de ese salto que da Sevilla desde la Semana Santa a la resurrección taurina, pues empiezo a hacerle unos poemas a toda la suerte que caí en los toros. Y lo que no son suertes de toros, porque empiezo quizá ensaltando con un romance el toro bravo, cómo se cría la tradición
tradición mitológica que cuenta que el semidios Helión vino aquí a Andalucía y fue el primero que empezó a criar el toro bravo. Después hablo del maletilla, que es el primer paso que el torero daba. Ahora ya, gracias a Dios, no hay maletilla porque para eso existen las escuelas taurinas, ¿no? Pero el maletilla ha sido una figura de lo más pinturero y de lo más romántica hasta hace unos cuantos años, ¿no? Y después ya, pues sí, después ya empiezo con el rezo que el torero hace en la maestranza, que yo aquí en el libro se lo dedico a la esperanza de Triana, y después ya empiezo a ir nombrando todas las suertes taurinas, desde el aguacilillo, al banderillero, al matador, al novillero, en fin, al picador, a todo. Hablo también del espontáneo, pero el espontáneo, yo tengo leído muchas cosas de muy buenos poetas sobre el espontáneo. Hay sobre todo una cosa escrita por un poeta de la generación del 27, Gerardo Diego, que después de leer eso, a mí me daba miedo escribir poesía sobre el espontáneo, porque aquello es de dulce, es para comerse. Recuerdo algunas estrofas que dicen: todo el corral se alborota ante un pueblo de pelegue, balance del espontáneo, rota la base del cráneo y dice que no le duele. Eso es muy difícil, no ya de mejorarlo, sino de querer arrimarse a eso, ¿no? Entonces yo eso pues lo convertí en un artículo en prosa, que empiezo con esos versos de Gerardo y termino hablando del espontáneo actual, que no tiene que ver nada con el romántico espontáneo que se lanzaba queriendo triunfar en los toros. Ahora hablo del espontáneo que es un gracioso, que se dedica a protestar saltando a ruedo contra la fiesta taurina. Vale. Y después meto también otra cosa, también en prosa, que yo le llamo cartel legendario sevillano, que hablo de 25 toreros. Habrá alguno más que se me haya escapado, seguro, pero 25 toreros que han nacido en Sevilla o en los pueblos de la provincia de Sevilla, ¿eh? Y el resto pues siguen siendo poemas taurinos. Un libro que ha sido presentado hace muy poquito aquí en nuestro pueblo, que los vecinos que quieran conocer, hay algún ejemplar en la biblioteca, y si no, pues bueno, ya sería cuestión de hablarlo contigo. Si no, mira, yo dejé algunos libros porque yo sabía que después me lo iban a preguntar la gente, y dejé algunos libros a la venta en la papelería de José Mari. Sí. Ahí, si alguien lo quiere comprar, ahí está. Y un libro que tenemos también pues que destacar, la ilustración, ¿no? Porque José es un artista literario, pero sí, tenemos más artistas en nuestro pueblo. Sin lugar a duda, mira, la presentación que me hizo a mí Ignacio en la maestranza es magnífica, magnífica. Además con un cariño inmejorable. Pero después, cuando lo presenté en la librería se llama Isla de Papel, que está en la Puerto Azario. Ahí me lo presentó una sobrina mía, hija de mi hermano Antonio, que es catedrática en las universidades de Estados Unidos, en dos, no me acuerdo cómo se llaman las dos, porque yo para los idiomas soy muy malo y no me acuerdo, en dos universidades de los Estados Unidos, en Carolina del Norte. Pero ese cachiblanco, la presentación que me hizo Gabriel González Esteve, eso es punto y aparte, ¿eh? Entonces, si a esas partes literarias que han apoyado este libro se le une la parte pictórica, de Miguel Ángel González Romero, pues la verdad es que el libro no tiene desperdicio por ningún sitio, a excepción de los poemas míos. Y seguro que no, porque bueno, ya está, no cualquiera presenta su primer libro en la maestranza, ni en el Teatro Municipal Miguel Fisá. Así que, pues sí, José, ¿habrá nuevas obras? Yo creo que sí, vamos, yo pienso en ella. Ahora estoy preparando una que no es solamente mía. Cosas mías van a ir un montón, pero yo estoy intentando recopilar toda la literatura popular que se ha escrito sobre la Virgen del Carril. Yo recordaba, porque gracias a Dios la memoria todavía la tengo estupendamente, yo recordaba un artículo
que había escrito un periodista que entonces escribía en el Correo de Andalucía, que pasó aquí un verano, y la Virgen de Escardíel también le dio su pellizquito y publicó en el Correo un artículo que yo no recordaba. Yo tenía ideas sobre qué año era y me he ido a la hemeroteca hasta que lo encontré. Y lo encontré y ese va ahí también metido ahí. Ahí van a ir muchas cosas que han escrito gente de Castiblanco, gente de fuera de Castiblanco, artículos en los periódicos, reseñas en la hoja parroquial. Todas esas cosas que se han escrito sobre la Virgen de Escardíel lo voy a recopilar y lo voy a publicar en un libro. Bueno, estamos ya trabajando sobre él. Sí, por supuesto. ¿Qué tendrá esa Virgen de Escardíel? Que a todos toca, ¿no? Para mí lo tiene todo. Y que, bueno, esperemos que esa obra la veamos muy pronto y la podamos traer dentro de unos meses. ¿Estoy corriendo mucho? No, sí, estás corriendo mucho. La podamos traer aquí a la televisión. Párate. Pero bueno, mira, es una promesa, ¿eh? Sí, seguro que sí. Y de este libro, perdona. Nada. Quiero también separa páginas, el dibujo que tiene, que es muy gracioso, es graciosísimo, es de Pepe Rivero, el Riverito, y pinta la maestranza en una tarde de toros por la puerta. A ver, vamos a ponerla así para que lo puedan ver en casa, que vean, pues bueno, la obra de otro vecino, porque es que en Castiblanco el problema que tenemos es que soy muy humilde y no os dais a conocer de, bueno... Porque como gente de sierra somos cortitos, pero vamos. Osele, esta entrevista, este programa ha servido para conocerte un poco más, para conocer tu historia, tu relación con Castiblanco y cómo llegas hasta este libro por el Coso Maestrante, un libro que os hemos presentado y que me gustaría finalizar este programa, pues bueno, con algunas estrofas, con algún poema que a ti te llenen de más. De todos los poemas que hay ahí, hay uno, entre otras cosas, que es el único que me sé de memoria, que es el Maretilla precisamente, ¿no? Bueno, aquí tienes la chuleta, si quieres optar por No, déjalo. El Maretilla, que dice: noche de plata y relente, rota por el grito mudo de un chavalillo desnudo con cuerpo en cuarto creciente, que en un desplante valiente, retando a la luna llena, pone sus carnes morenas ante los cuernos de un toro y así jugárselo todo al viento de una faena. Pero esa suerte ya me he quedado cortado. Bueno, no pasa nada, las cosas del directo. Esto ahora mismo sigo yo porque para eso está aquí escrito y punto, ¿no? Pero ese juego de azar revienta cuando en la dehesa aparece por sorpresa y a caballo el mayoral. Cuántas cosas por zanjar, la huida, la talanquera, la soledad con la fiera, las lágrimas de una madre, siendo lo peor el hambre, dando con las traicioneras. Después cuenta en sus batallas que una noche en Castiblanco, donde lo mandó el morlaco, que dice que vio la playa, si tendrá el chiquillo agallas, que de forma tan sencilla, mientras los ojos le brillan en sonrisas e ilusiones, ponen claro los quiñones que gastan los maletillas. Y su gente supo hacer de una caja de alfajores donde asomaba en colores por la tapa el gran poder, un altar, y allí ofrecer todos juntos de rodillas la luz de una lamparilla con su mijita de aceite para hacerle al Señor presente los sueños del Maletilla. Muchísimas gracias, Osele, gracias por deleitarnos con esta obra. Yo te doy las gracias por ofrecerme este espacio, por darme opciones a hablar de mi libro, por darme opción a poner en su sitio a un amigo mío y un escardielero que había quedado un poco olvidado, por tener tu presencia delante con esos ojos que no sé si son grises o si son verdes, pero son preciosos, por un tío muy simpático y muy agradable que está ahí en la cámara, y porque sé que todo esto, donde se va a escuchar, se va a oír, es mi pueblo de Castiblanco. Bueno, qué palabras más bonitas con las que despedimos este programa. Te vuelvo a dar las gracias y eso sí, te comprometo a que sigas trabajando en el libro sobre Escardiel y que lo traigas aquí a la tele a presentarlo. Muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros.